a ver, aquí hay tela que cortar de forma concisa. Lo siguiente, ¿puede haber novedades importantes sobre el caso Montoro? Pero yo estaba preparado. ¿Puede derivar esto a...? Estaba preparado sobre el fiscal general. También te voy a preguntar, pero deja que las preguntas las haga yo, Ernesto. Primero, lo del caso Montoro. ¿Puede haber una deriva importante? Puede haber una deriva importante, de carácter procesal, y es que el caso finalmente pase de la audiencia de Tarragona a la audiencia nacional. ¿Ah, sí? Puede ser. Hay que estar muy atentos, ¿no? Puede ser, pero es un tema procesal, quiero decir que, dado que se han producido hechos en múltiples partes del territorio nacional, generalmente cuando eso ocurre, y los delitos son los delitos que están tipificados, tráfico de influencias, pueden terminar en alguno de los juzgados de la Audiencia Nacional. Hay una novedad que nos va a contar enseguida Ernesto, que tiene que ver con la relación fiscal general novio de Ayuso, pero antes Mateo Balín, ¿qué ha ocurrido? Dirigentes del Partido Popular y el caso Villarejo. Mateo, buenas tardes. ¿Qué has publicado? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí, pues hemos publicado un escrito de un funcionario de policía, Rubén Eladio López, conocido por haber destapado las cloacas entre los años 2014 y 2017 y la actividad parapolicial de Villarejo. Bien, este funcionario ha presentado un escrito a la mesa del Congreso en el que pide que acabe la campaña difamatoria que, según él, 3 diputados del Partido Popular, Ana Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez, habrían emprendido contra él con preguntas para tratar de torpedear su ascenso como inspector jefe. Unas pruebas de oposición que se celebraron el pasado fin de semana, pero que en las últimas semanas, incluso meses, estos 3 diputados, pues con diferentes preguntas tratando de vulnerar su dignidad personal y profesional, han tratado de torpedear este proceso de selección. Es un asunto con bastante recorrido, Jesús, porque esta persona, Rubén Eladio, ha estado, como te digo, en el centro de las investigaciones contra Villarejo en años anteriores y ha sufrido en sus carnes las consecuencias de estas investigaciones. Sin ir más lejos, cuando acabó de investigar el caso del pequeño Nicolás, fue mandado a vigilar calabozos. En ningún caso fue recompensado por estos hechos y fue defenestrado dentro del cuerpo de la policía, y aún ve como hoy, a través de escritos de diputados, tratan de impedir que ascienda a inspector jefe. Ya lo ven, los diputados del PP y esto que nos acaba de contar Mateo Balín. Gracias, Mateo, por adelantarnos esta última hora. Gracias, Mateo. Ernesto, vamos a ver. Novia Ayuso, fiscal general. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el ardor guerrero del juez instructor del Tribunal Supremo, el señor Ángel Hurtado, le ha llevado a poner primero una fianza de 150.000 euros. Cometió un error, vulneró una ley del Constitucional, porque sumó en esa fianza la mitad, 75.000 euros, como multa por una eventual condena. El Constitucional dice que no puede sumar una multa antes de que se produzca la condena. Rectificó. Y ahora lo que es importante es que el fiscal general, a través de la Abogacía General, ha recurrido y dice: oiga usted, no solo usted se equivocó, sino que además usted a mí no me puede poner una fianza, porque hay una ley del año 1997 de asistencia jurídica al Estado por el cual no se ponen fianzas a los funcionarios que en el ejercicio de su función son llevados al banquillo. En otros términos, Hurtado es una maravilla. Bueno, dicho esto, hay novedad. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pregunto a Emilio, pregunto a Hugo Pereira. ¿Ante qué estamos? ¿Por qué esta decisión en mitad de la polémica, en mitad de la masacre, la decisión de la medalla de Díaz Ayuso? A mí me parece que si Díaz Ayuso quiere premiar al ciclismo, no hay ningún problema, es genial. Ahora, si pretende utilizar la medalla de la Comunidad de Madrid para señalar al movimiento pro-Palestina, pues me parece que es difícil ser más ridícula ya, ¿no? Después de lo que hemos escuchado esta semana, de que si era Kale Borroka o de que si esto era un estado como de perguerra civil, el movimiento pro-Palestina no tiene nada en contra del ciclismo, tiene en contra de que disparen a niños hambrientos cuando van a por comida. Lo está entendiendo todo el país menos el Partido Popular. Y yo creo que comentabais antes que es difícil de entender hasta para los propios votantes del Partido Popular este posicionamiento. Y se explica en base a 2 factores fundamentalmente. Uno de ellos es económico, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, al fondo inmobiliario Sagir,
que ha comprometido 200 millones de euros en operaciones inmobiliarias en la zona norte de Madrid, más 100 que ya tienen activos inmobiliarios en el centro. Tenemos al Hotel Leonardo del Grupo Fatal, que son 70 millones de euros más. Tenemos inversiones en transformación digital o en tecnología comprometidas por parte de Israel en la Comunidad de Madrid, y eso pesa. Y luego hay un motivo político, y es que el Partido Popular en general, y muy especialmente el de Madrid, se inscribe en una internacional de extrema derecha con sede en Florida, con sede en Miami, que no en vano los viajes de la presidenta a Miami cada 2 por 3 tienen algo que ver con esto, que es un club de amigos de extrema derecha y que se apoyan entre ellos. Y cuando el club de amigos te pide ayuda, pues vas y cumples, aunque sea a costa de ir en contra de la dirección de lo que está opinando el pueblo español, que como comentabais en la mesa, Emilio, 82% estamos de acuerdo en que esto es un genocidio. Emilio, vamos a ver, en primer lugar, las medallas las puede otorgar, y es competencia para otorgarlas, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo cual es legal. Eso punto número uno. Es decir, es algo discrecional que puede hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego. Eso punto número uno. Punto número dos. Te puedo comprar que hay oportunismo político o unas ganas de hacer un poco de polémica porque era evidente que se iba a generar polémica. Eso te lo puedo comprar. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta qué problema hay que se otorgue una medalla al ganador de la Vuelta. Es decir, por mucho oportunismo político que haya, ¿qué problema hay? ¿Encontráis en Más Madrid algún problema de que se otorgue una medalla al ganador de la Vuelta? Yo no lo veo el problema, por mucho oportunismo político que creo que sí que hay. Pero Hugo, tú me has escuchado lo que yo he dicho. Sí, bueno, pero luego has hecho otro... dar la medalla a la Vuelta Ciclista o al campeón, que por cierto es un ciclista que ha defendido las protestas y que ha dicho que se ha sentido cómodo en el recorrido. Ningún problema en eso. Ahora, pues ¿estás de acuerdo, si la intención es señalar al movimiento pro-palestino, se equivoca, entre otras cosas, porque fíjate, a von der Leyen hace 2 días la estábamos viendo dorarle la píldora a Israel, y hoy estamos viendo que la Unión Europea se empieza a mover y empieza a haber rupturas en parte, al menos, del acuerdo comercial, que no es suficiente, pero es un camino importante. Y eso se ha hecho porque gobiernos como el de España han presionado. Y gobiernos como el de España han presionado porque detrás hay sociedades como la española, que del País Vasco, Asturias, Galicia, Madrid, han saltado a la calle a defender los derechos humanos. Y yo estoy muy orgulloso de que eso ocurra. Y por cierto, no es la primera vez. En 1936, en las Olimpiadas de la Alemania nazi, también España fue el primer país que se apuntó a boicotearlas. Y esa es la foto de nuestro país, un país solidario que se echa a la espalda a la defensa de los derechos humanos. Y si Ayuso o el Partido Popular se quieren quedar fuera de esa foto, pues oye, ellos sabrán lo que hacen. No tengo ningún problema con eso. Os pregunto, Emilio, ¿alguna noticia de que hubiera yihadistas o gente vinculada al yihadismo en las protestas? Porque esto se lanzó por parte del Partido Popular de Ayuso y ahí quedó. Os pregunto a ambos, si queréis, Emilio. A mí me cuesta ya el nivel de absurdo en el que nos está metiendo el Partido Popular y Ayuso es increíble. O sea, tener que hablar de si la gente de Madrid que salió el otro día a manifestarse eran yihadistas o eran de la Cale Borroca, gente de Parla, de Getafe, de Leganés, de Carabanchel, de Villaverde. ¿En serio nos va a meter el Partido Popular en ese debate histriónico para no asumir lo que está pasando? Que es que son los únicos en todo el mundo, la ONU, los 2 papas, el actual y el anterior, todas las organizaciones de derechos civiles, la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, todo el mundo de acuerdo en intentar parar lo antes posible las matanzas indiscriminadas de población civil desarmada, de población civil inocente, y el Partido Popular justificando y balbuceando justificaciones a un genocidio. El Partido Popular, Ayuso, tú lo sabes, Emilio, sacó eso de la Cale Borroca, de esos identificados, por una publicación del Mundo, del diario El Mundo. Mi información, yo como periodista pregunté el lunes, es decir, justo el día siguiente, a mis fuentes policiales y me lo negaban. En todo caso, El Mundo publicó esa información en portada. El Mundo se ratifica en esa información. No, Hugo, yo no tengo la misma información que El Mundo, pero El Mundo se ratifica. La pregunta es, han pasado días, Hugo, la secuencia no hay pruebas, la pregunta ¿es información o es desinformación? Porque por ahora se dijo que iban a mostrar pruebas. No, pero es que además, si me perdonáis, la secuencia de acontecimientos no es esa. Sí. La secuencia de acontecimientos no es El Mundo y luego el Partido Popular. Sí. No, es Isabel Díaz Ayuso, al día siguiente dijo Isabel Díaz Ayuso hablando de Cale Borroca, al día siguiente la portada del Mundo y al día siguiente el Partido Popular. Esa es la secuencia de acontecimientos. Y es Díaz Ayuso la que lanza el bulo de la Cale Borroca, que es absurdo. Claro. ¿Qué se espera? ¿Que vuelvan los palestinos a que haya una negociación, digamos, en Ginebra y haya una paz, un armisticio? No, pero yo hablo de los vínculos que puede haber. Esto es derruirlo. Claro, pero yo hablo de los vínculos que puede haber en los negocios aquí. Que están detrás. Eso. Bueno, y probablemente hay algunos. Claro, pero entonces estamos todos de acuerdo en que hay que pararle los pies, no solamente a Netanyahu, sino a todos los intereses económicos sionistas. Y que en España
habría que intervenir para que todas las empresas con vínculos comerciales con el genocidio en Gaza se queden fuera. Entonces, claro, a mí hay una cosa que me extraña. Estaba escuchando a Emilio Delgado una intervención muy emotiva diciendo que el gobierno de ahora es como el gobierno del Frente Popular en el 36, que organizó las Olimpiadas de Barcelona contra la Alemania nazi, y al tiempo que hablaba se veía las UIPs dando palos a los manifestantes. Que es como, oye, esas no las ha mandado el Partido Popular, las ha mandado el gobierno en el que está tu partido. Y que un segundo, déjame acabar. Y que el gobierno en el que está tu partido resulta que deja a los Estados Unidos mandar armas a Israel desde aquí. Y el gobierno en el que está tu partido ha sido el principal importador de armamento israelí en España. Y el gobierno que está en tu país no aplica el embargo y no aplica ninguna medida económica. Y sin embargo, tienes la cara dura de aparecer con una bandera palestina. Pues responde Emilio Delgado por alusiones. No. Emilio, por favor. Emilio. Que está Emilio. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Primero, Pablo, conviene que agudices el oído un poco, porque yo no he dicho que no he comparado el gobierno de ahora con el del 36. Lo que he comparado es al pueblo español que se presentó en las dos ocasiones para protestar por genocidio. Que podemos estar orgullosos de nuestro gobierno. Pablo, de verdad. ¿Has dicho que podemos estar orgullosos de nuestro gobierno o no lo has dicho? Si no lo has dicho, a lo mejor me he oído mal. Perdona, disculpa. Dejamos responder a Emilio, sí. Pablo, ¿me vas a dejar hablar? Claro, claro. Emilio. Me vas a dejar hablar. He dado el protagonismo al pueblo español, que creo que es el que lo tiene. Y luego creo que en el contexto en el que estamos, todos estamos empujando, cada uno en la medida en la que puede. Creo que el gobierno de España, sin ser lo que a mí me gustaría, es la posición más avanzada, posiblemente a nivel mundial, en la defensa de Palestina ahora mismo, y desviar el foco de ahí para una peleita entre partidos, a ver si me arañas un 1%, que no. Me parece realmente lamentable. Tú verás lo que haces y dónde te quieres colocar. Eso es tu cuestión, Pablo. Yo no voy a entrar ahí. Yo solo te hago una pregunta, Emilio. Una pregunta. ¿Cómo juzgas que el gobierno español, según han demostrado los informes del Centre de las y los artículos de Olga Rodríguez en el diario.es, que no es que escriba en Diario Red, que dicen que el gobierno español ha sido el principal importador de material militar israelí en 2025 de toda Europa? Esto no es una peleita de partidos, esto es un dato. ¿Qué opinas de eso? Que no pongamos el foco en eso, ¿qué vas a decir? Te lo digo muy sencillo, Pablo. Si me dejas... No, yo te respondo. A mí me parece una vergüenza y se presiona al gobierno y se presiona al PSOE para que no haga eso. Pero es que da la sensación cuando hablas de que cuando vosotros estabais en el gobierno nos salimos de la OTAN y no se vendía material a Israel. Y resulta que yo cuando estabais vosotros en el gobierno he visto la masacre de Melilla, he visto incrementarse exponencialmente el gasto de armamento y no decíais ni una palabra. No salisteis de ninguno de los acuerdos que ahora denunciáis. Entonces, traer esto ahora, Pablo, es realmente repugnante, porque estamos poniendo el foco todos en apretar para ver cómo conseguimos parar el genocidio, y creo que dentro de que cada uno se mueva en función de sus posibilidades se está consiguiendo dar pasos importantes. Que tú te lo lleves a una pelea en la que aparentas tener una pureza que no, desde luego no se os ha visto nunca cuando estabais gobernando, pues en fin, mira, tío, es que no quiero ni describirlo, tú te estás retratando perfecto. Tú has utilizado la palabra repugnante, yo no he utilizado ninguna palabra como esa. Yo entiendo que seguramente os gustaría que las cosas fueran diferentes, pero tú has dicho aquí que el gobierno de España es la principal referencia mundial. Y decir eso cuando se están comprando armas a Israel, cuando se está permitiendo que pasen barcos por España que llegan a Israel, yo creo que merecería un poco de autocrítica. Yo sé que nos gusta lo que está ocurriendo, pero cuando decís que este gobierno es el mejor gobierno en lo que se refiere a la solidaridad con el pueblo palestino, después de cómo nos ha dejado Sudáfrica, de cómo nos ha dejado Colombia, creo que es demasiado triunfalismo. Y esto no va de partidos. Cada uno está allí donde pueda mejorar las cosas, pero creo que sacar pecho, que estar diciendo, porque además sí has dicho que el gobierno español es un ejemplo, cuando estamos viendo ahora mismo en las colas a las UIPs interviniendo contra la gente, pues igual no estaría mal decir que el ministro del Interior tendría que dimitir y no ponernos tantas medallas. Y esto no es una guerrita de partidos. Responde Emilio Delgado. De política. Emilio. No, si yo he pedido la dimisión del ministro del Interior en muchas ocasiones ya, no tengo ninguna simpatía por Marlaska, incluso lo pedí cuando estando vosotros en el gobierno se masacró un montón de gente en la valla de Melilla y seguisteis en ese gobierno. Yo ahí no tengo ningún problema. Y reconozco que la realidad es muy contradictoria, porque el mismo gobierno que en Europa es punta de lanza en la denuncia del genocidio y de la defensa de Palestina, es efectivamente el mismo gobierno el que manda las UIPs. Pero tú sabes mejor que nadie que gobernar es cabalgar contradicciones y que uno puede estar fuera muy cómodo diciendo lo que haría, o luego puede estar dentro intentando sacar el máximo beneficio posible de la posición que tiene. Yo creo que España, a día de hoy, y hay poca discusión al respecto, es una de las naciones más avanzadas en la defensa del pueblo palestino. Y la sociedad española, muy particularmente, como he dicho antes, desde el País Vasco a Galicia, pasando por Asturias, o lo que vimos en Madrid. Quiero poner el foco ahí y quiero poner todas mis energías en dar espacio y tiempo a eso para que funcione. Tú ponlas donde quieras, Pablo. Yo estoy acostumbrado a ver que las pones en sitios que son muy estériles, pero insisto, cuando gobernabais... ¿Sabes cuál es la diferencia? No, gracias a ambos, porque tengo una última hora. Yo creo que ya ha quedado clara la posición de los dos. ¿Consideras que está ocurriendo aquí?
Porque yo tengo aquí una circular que ha dado en exclusiva Bueno, hoy Radio Televisión Española al Centro Territorial de Madrid, en la que se dice que no se permitirán reivindicaciones políticas de ningún tipo. Están diciendo aquí, es una circular, ojo, está aquí y se ha enviado esto en Madrid. Decía Hugo que no es partidario de politizar de esta manera. Antón. A ver, vamos a ver. El rey ha dicho que esto es una catástrofe humanitaria y que es insoportable. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que es una masacre. El gobierno dice que es un genocidio. ¿Cuál es el conflicto político? ¿Cuál es el problema en que las escuelas españolas se posicionen donde está el rey, donde está Feijóo y donde está Pedro Sánchez? Lo que es asombroso es que este conflicto se esté produciendo en Madrid, porque el conflicto político que no quieren llevar a las escuelas es el conflicto político interno que tiene el PP. El PP sí tiene un conflicto político con el tema de Gaza, con el genocidio de Gaza. Tenemos la Dirección Nacional que dice que es una masacre y que es una masacre que es responsabilidad directa del gobierno de Netanyahu, son las palabras de Feijóo, no las mías, hace 24 horas, y tenemos por otro lado Isabel Díaz Ayuso, que dice que no, que lo que está sucediendo en Gaza es vital para la democracia y para la libertad. Entonces, a lo mejor el conflicto político que no quieren llevar a las escuelas de Madrid es el conflicto interno del PP. Pero en la sociedad española, conflicto político, politización con este asunto, ninguna. Si el rey, Feijóo y Sánchez están en el mismo sitio, es una masacre, es insoportable. ¿Qué hay de malo en enseñarle a los niños y a las niñas de Madrid que es una masacre, que es un atentado contra los derechos humanos y que es insoportable? Si lo dice el rey, lo dice Felipe VI, o es que también Felipe VI está politizando las escuelas, o es que también Felipe VI es antisionista. A ver si ahora vas a decir también que es Caleborroca, porque pregunto, Antón Losada, ¿por qué También, esta insistencia, también, pregunto a Hugo, también. ¿por qué esta insistencia en hablar de que ha habido Caleborroca en las protestas, que ha habido gente vinculada al yihadismo, que el gobierno ampara el terrorismo? ¿Por qué? Porque esto se ha dicho, el Mundo publicaba que había, ¿no?, gente identificada relacionada con los yihadistas. Primero, ¿Cuándo van a salir las pruebas? Porque no, es que pruebas no van a salir porque no ha habido Caleborroca. Es decir, y esto es información periodística, lo dicen las fuentes. ¿Por qué lo yihadismo. usa? ¿Por qué? Ni yihadismo. ¿Por qué lo usa Ayuso y demás? Porque le funciona a nivel de estrategia. Punto y final. ¿Y por qué hoy le da la medalla al ganador de la vuelta? A la vuelta. En fin, porque le funciona a nivel de estrategia y además esta ya es opinión personal, en fin, por mucho oportunismo político que hay, que lo hay desde luego, me parece bien que se le dé una medalla al ganador de la vuelta. Pero en fin, ¿por qué hace tantas cosas Ayuso? Porque le funciona. ¿Por qué es tan dura Ayuso? Porque ha comido a Vox en la Comunidad de Madrid y Ayuso se está convirtiendo, o es, podemos decir, prácticamente Vox en la Comunidad de Madrid porque vive de esos votos. Con lo cual, en fin, un partido político, por mucho que a mí no me guste esas barbaridades que a veces dice Ayuso, es normal que use esa estrategia para que le beneficie. Todo vale, pregunto, Hugo. Antón Losada. Vamos a ver, Hugo. Pero vamos a ver, Hugo, o sea, Pedro Sánchez es un miserable porque utiliza el genocidio y la defensa de los derechos humanos en beneficio propio, pero Ayuso es muy inteligente porque está haciendo esto. Claro, es un poco incomprensible. A ver. Es decir, yo, sinceramente, creo que decir que esto le funciona a Isabel Díaz Ayuso es un poco un mensaje del pasado, Hugo. Te lo digo con todo el cariño. El 70%, son datos del Instituto Elcano, que no es un agente del sanchismo, no está vendido a Pedro Sánchez. El 70% de los votantes del PP creen que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Hasta ahora esta estrategia le ha funcionado a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque se posicionaba contra Pedro Sánchez en temas donde la opinión pública estaba muy dividida. Pero en este asunto, la opinión pública española no está dividida. Hay una enorme mayoría que cree que lo que está sucediendo en Gaza es insoportable, es una masacre, es un genocidio, debe ser parado. Y hay una minoría extrema que cree que no sé muy bien qué es lo que cree que está pasando en Gaza. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso, primero, se está equivocando. Segundo, en este asunto es una auténtica marciana que no conecta con la inmensa mayoría de los votantes conservadores, de sus propios votantes, que en las encuestas son muy claros. A ver. Creen que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. decir... Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha encontrado un truco que es estar en contra de Pedro y cree que le va a funcionar siempre. Y hay temas donde no. ¿Por qué? Porque va contra el sentido común.
Primero, Antón, por lo que decías al inicio de tu segunda intervención, estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en calificar de genocidio esto. Esta es mi opinión. O sea, no digas, por favor, que yo no considero genocidio. Desde luego, lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Eso punto número uno. Y punto número dos, que digas que no le está funcionando la estrategia al Díaz Ayuso cuando tiene mayoría absoluta, cuando las encuestas le dan que muy posiblemente revalide la mayoría absoluta. En fin, es que no podemos analizar el caso de Ayuso como España en su conjunto, sino en el de Madrid. Y la cultura política en Madrid es diferente al conjunto de España. Todo lo que funciona es legítimo en política. Hugo, todo lo que funciona es legítimo. Lo que es legal, en política. sí. Mi respuesta es, por mucho tú que eres no me guste, politólogo como yo. Tú eres politólogo. Bueno, pero estamos hablando de legitimidad, no de legalidad. Son conceptos diferentes. Bueno, ¿es legítimo todo lo que funciona en política? Yo creo que no. Dos. Tú mismo lo has dicho, hasta ahora le ha funcionado. ¿Por qué? Porque eran temas muy divisivos. La pandemia, las restricciones, la corrupción, la financiación territorial. Eran temas donde la opinión pública estaba muy dividida y donde posicionarse frente a Pedro Sánchez efectivamente podía tener una rentabilidad electoral. Pero es que en este tema, en España, la opinión pública no está dividida. Hay una gran mayoría, incluidos los votantes de derechas, que creen que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha iniciado un camino que hasta ahora le ha funcionado, pero que en este tema vamos a ver si le funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus votantes no están donde ella está ahora. Pero los de Antón Losada, ¿me dejas a mí alguna queja? Gracias. Déjame un ratico, que haga alguna pregunta. Antón Losada suele tener siempre buena información. Los movimientos que estamos viendo en el sentido de decir hay yihadismo, hay caleborroca, ¿está intentando también Díaz Ayuso desplazar la posición, poner en una situación incómoda a Feijóo? ¿Ves a Feijóo cómodo con esto que está ocurriendo? Porque si él busca determinado perfil, aquí en las últimas horas no hay que perder de vista que se ha dicho que el gobierno español ampara a terroristas, tiene vínculos con yihadistas, con la Kale Borroka, auspicia la violencia contra su propio pueblo. Esto se ha dicho en sede parlamentaria, incluso algunas cosas de estas. Y ya luego Televisión Española también culpable, porque también anda por ahí, y esto ya lo dicen en general, desde la derecha y la extrema derecha. Bueno, Jesús, el delito de Televisión Española es que la gente la ve. Ese es nuestro gran problema, que la gente ve estos programas. Si no nos viera nadie, te garantizo que nadie estaría hablando de nosotros. Así que bendito delito el que está cometiendo Televisión Española, que es que la gente ve Televisión Española. Por algo será. Dicho esto, hombre, yo creo que curiosamente en un tema de política internacional están aflorando todas las tensiones que había dentro del PP y que hasta ahora se mantenían contenidas ante la expectativa de unas elecciones, un cambio, Feijóo presidente, Díaz Ayuso muy consciente de que a lo mejor no era su momento. Todo ha cambiado este verano. El Partido Popular tiene problemas con Vox, Vox está creciendo, hay dudas sobre el liderazgo de mi amigo Alberto Núñez Feijóo. Isabel Díaz Ayuso siempre ha estado ahí, esperando pacientemente su oportunidad, y puede que esté viendo que esta es su oportunidad, que ante un votante o un Partido Popular temeroso de que Vox se acerque demasiado e incluso genere o esté en la expectativa de un sorpaso, haya que ir a un discurso más contundente, más duro, como es el que representa Isabel Díaz Ayuso. A mí no me parece que sea casualidad este empecinamiento de Isabel Díaz Ayuso en este asunto de política exterior, que además a ella le sale gratis, porque ¿quién le va a reclamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid nada en política exterior? Este es un territorio de combate donde ella no tiene nada que perder, es una presidenta autonómica, ¿qué le vamos a reclamar? Y Feijóo lo tiene todo que perder. ¿Por qué? Porque Feijóo es aspirante a ser presidente del gobierno. Sus declaraciones en materia de política exterior marcan la política exterior del principal partido de la oposición. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso sabe muy bien lo que hace y está testando la debilidad de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular. Bueno, Antón Losada, gracias. Buenas tardes, Boas. Hola, buenas tardes, Jesús. Y primero le quiero preguntar, ¿le preocupa por la amplia experiencia profesional que usted tiene, por su propia incluso experiencia vital, este auge de la extrema derecha al que estamos asistiendo? Aquí acabamos de ver, justo con alguien que estaba en Vox en Baleares, que nos ha dicho que ahí había una forma de estafar a la ciudadanía en Vox. Estafa piramidal, decía ella. ¿Se estafa a la ciudadanía con los bulos? ¿Le preocupa esto? Hombre, yo pienso que yo sería un irresponsable si no me preocupara de este auge de la extrema derecha. A mí me aterroriza esta situación, este auge, este incremento de las posibilidades electorales de la extrema derecha, y la verdad es que no sé cómo se puede corregir. La verdad es que no lo sé.
me aterroriza, sí. Cuando se observa que estamos en las últimas horas, días, hablando de dirigentes que dicen en España ha habido vínculos con el yihadismo en manifestaciones, ha habido kale borroka, ha habido un gobierno que ampara el terrorismo. Esto se ha dicho incluso en sede parlamentaria en las últimas horas, dirigentes del Partido Popular compitiendo con los de Vox. ¿Qué está pasando aquí, magistrado? ¿Qué observa? Porque se están aplicando incluso acusaciones de delitos graves, amparar el terrorismo, vincular a la yihad, sobre el gobierno. Bueno, Jesús, cuando falsificas un billete de una manera burda, la jurisprudencia dice que no podemos aplicar el delito de falsificación de moneda porque es tan burdo que no puede inducir a confusión. Cuando se dice que lo de kale borroka, lo del yihadismo, eso es tan burdo, tan patético, tan ridículo, que cualquier persona normal no puede incidir en el engaño. Entonces, creo que no puede influenciar a cualquier persona mínimamente inteligente. Simplemente una persona normal no puede incurrir en ese desvío de la realidad. Juez Castro, el fiscal general, y es noticia de hoy, autoriza abrir investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza. Es curioso porque al mismo tiempo estamos viendo que hay quien dice que no hay genocidio, que realmente hay que estar con Israel porque persigue a los terroristas. ¿Qué le parece esta decisión del fiscal general de autorizar abrir esta investigación? ¿Esto está vulnerando el derecho internacional, lo que estamos viviendo directo? Sí. Jesús, desde el punto de vista procedimental, no hay nada nuevo. No es un procedimiento que se haya innovado para el caso. El procedimiento responde al artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que posibilita que los fiscales puedan iniciar una investigación interna, repito, interna, sobre unos determinados hechos, para luego saber qué hacer con ella. Y ese es el tema, qué hacer con ella. Esa investigación está sometida a unos plazos, es la misma investigación realmente, abstracción de que los hechos no sean ni parecidos, que la que se hizo con el rey emérito. Entonces se trata de saber si con los datos que se obtengan hay razones suficientes para incoar, para iniciar un ejercicio de una acción penal. Supongamos, esto está sometido a unos plazos, en principio 6 meses, prorrogables por otros 6 y prorrogables por otros 6, o según qué causas complejas, por 12 meses. Pero pensemos por un momento que ya ha terminado esa investigación. ¿Qué hace el Ministerio Fiscal con esa investigación? Con esa recopilación de indicios, ¿qué hace con eso? Si esto fuera antes del 2009, la Fiscalía podría judicializar esta investigación, acudiendo para ello a la Audiencia Nacional. Y así lo ha hecho en otras causas, incluida una propia causa con no el genocidio de Gaza, pero sí con Gaza. Entonces, ¿qué hace? Si antes fuera del 2009, podría acudir porque entonces regía el principio de justicia universal. Entonces, cualquier país podía investigar un hecho que revistiera los indicios de genocidio, masacre, vulneración de derechos, guerra, violando las normas que rigen los conflictos bélicos. No, habrá que estar muy atentos, claro, sin duda, juez, porque aquí de lo que se está tratando es de un genocidio prácticamente en directo. Y permítame, porque veo ahí un libro que ha salido justo hoy a la venta, el último libro que ha escrito el juez Castro, que es Caso Nos.
Es así, es decir, va a estar aquí en este plató la semana que viene el juez Castro, pero podemos decir que lo he sale puesto hoy aquí para hacer publicidad. No. Sobre todo queremos hacer preguntas, pero yo le voy a dejar una pregunta que va a quedar en el aire. A ver, Hay una entrevista la semana que viene que vamos a hacer en este plató. ¿Hay cosas en ese libro relacionadas con la investigación que usted hizo sobre la familia real que nunca se han contado, sí o no? Bueno, yo no pretendo, Jesús, levantar ampollas. Por supuesto que hay cosas que no se sabían o que no se sabían con determinada notoriedad, que se sabían en círculos más próximos, más cercanos. Pero yo no pretendo hacer publicidad del libro alegando que voy a descubrir cosas inconfesables que van a levantar ampollas, que van a ser objeto de debate. No, si la pregunta era simplemente que vamos fatal de tiempo, juez Castro, la pregunta es simplemente, ¿hay cosas que nos han contado, sí o no? Alguna que otra sí. Gracias.